El misterio del Océano Pacífico. ...8 de septiembre de 1980... ...el buque carguero Derbyshire... ...cargado con 150.000 toneladas de mineral de hierro... ...está a 370 kilómetros de la costa este de Okinawa. El Derbyshire es una nave gigante, más grande que 3 campos de fútbol y que 2 Titanics juntos, y tiene solo 4 años. De proa a popa, su diseño es lo más novedoso. Cualquiera se habrá sentido completamente seguro a bordo de él. Pero algunos, como el marinero Peter Lambert, no. Cuando estaba de licencia, Peter venía a casa. Lógicamente, hablaba del barco en que viajaba, las personas que conocía, los navegantes, los amigos que hacía. Claro, nos escribía, pero a partir de un momento, de una situación, se mostró disconforme con su trabajo. Algo había ocurrido. De mala gana, Peter se embarcó en otro viaje, el cual le permitiría ganar suficiente dinero para casarse. Tenía 19 años. Pero su boda nunca se celebraría. El 9 de septiembre, el Derbyshire desapareció con toda su tripulación. Era el barco británico más grande que se haya perdido en el mar, y nadie pudo explicar por qué. ¿Cómo pudo desaparecer sin siquiera dar una señal de peligro, ni dejar rastros esta gigante nave tripulada por navegantes avesados? ¿Habría sido otra víctima de uno de los misterios más temibles y perdurables del Océano Pacífico? Al sur de Japón hay una vasta extensión de mar abierto. Desde la década del 40, decenas de barcos gigantes desaparecieron misteriosamente en estas aguas crueles. Muchos se perdieron sin siquiera lanzar una señal de auxilio y sin dejar ninguna pista de su destino. Pero estas aguas se estuvieron cobrando víctimas por siglos. En tiempos lejanos, los navegantes japoneses bautizaron este lugar con un nombre espeluznante, Nanoumi, el Mar del Diablo. Las leyendas japonesas hablan de fuerzas desconocidas que dominan hasta los barcos más fuertes y de enormes monstruos marinos que llevan a los navegantes a su muerte. La leyenda de los monstruos marinos habrá caído en el olvido, pero los pescadores japoneses todavía temen al Mar del Diablo. Sin embargo, su abundancia los impulsa a arriesgar su vida. En el Mar del Diablo hay gran abundancia. Los peces siempre se concentran aquí. Este mar es muy diferente a los demás. Las olas cambian de manera rápida e impredecible. Si navegas por aquí con un bote y te descuidas, tendrás problemas. Intrigados por los numerosos informes de desapariciones misteriosas, algunos buscaron patrones que ayudaran a aclarar el misterio del Mar del Diablo. Otros afirman que las desapariciones recientes forman un triángulo fatal al ubicarlas en el mapa. Pero esta no es la única rareza. El Triángulo del Mar del Diablo se encuentra a la misma latitud que otra infame garganta oceánica, en la cara opuesta de la Tierra, el Triángulo de las Bermudas. ¿Es esto algo más que una mera coincidencia? ¿Es posible que el Mar del Diablo sea como el Triángulo de las Bermudas o aún más letal? Hay quienes creen que sí. El profesor Junichi Yaoi, escritor y especialista en fenómenos paranormales, tiene teorías polémicas acerca de por qué desaparecen tantos barcos en el Mar del Diablo.
Hay muchas respuestas posibles. Básicamente, creo que algunos buques cisternas se hundieron a causa de las malas condiciones de navegación. Estos incidentes ocurrieron porque los mares estaban embravecidos o debido a tormentas. Pero si estos buques simplemente desaparecieron, yo diría que deben haber pasado a otra dimensión. Creo que en ese lugar hay una entrada a otra dimensión. Muchos científicos desestiman las teorías del profesor Yaoi, calificándolas de ciencia ficción, pero en el Mar del Diablo, los barcos siguen desapareciendo. Enero de 2002. El MV Linjay, un carguero chino con 19 tripulantes a bordo, no llega al puerto japonés de Kagoshima. Los meses pasan y las autoridades no saben cómo explicar lo que ocurrió con el Linjay. Desapareció sin lanzar una señal de auxilio y sin dejar rastros de su destino. El profesor Yaoi tiene sus propias teorías acerca de lo que pudo haber ocurrido. Lo explicaré con un ejemplo sencillo. Imaginen una onda de radio. Los programas de televisión como una novela, un documental o un informativo se hacen en un estudio. Al ser emitidos, se convierten en ondas de radio, las cuales no podemos ver ni tocar. Lo que quiero decir es que esa dimensión diferente está en el lugar donde vivimos, pero no podemos verla ni tocarla. Algunos encuentran en las teorías del profesor Yaoi una manera cómoda de explicar lo inexplicable, pero los entendidos se resisten a aceptarla. Soy un gran escéptico. En verdad, yo no creo en absoluto en cosas como estas. David Mearns es buscador de naufragios y tiene una cuantiosa lista de detección de barcos perdidos y una actitud pragmática hacia lo paranormal. Me contratan para dar soluciones puramente científicas y técnicas, por eso si vuelvo de allí sin una respuesta diciendo que es algo inexplicable, que debe ser el Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Pacífico, creo que perdería la credibilidad en poco tiempo. En 1994, David y su equipo enfrentaron uno de los más grandes desafíos hasta la fecha: resolver el misterio del desaparecido Derbyshire. Esta misión llevaría incluso a estos expertos a sus límites más extremos. Debían enfrentar a un temible enemigo, quizás el peor de todos los tiempos, el Mar del Diablo. Las tripulaciones del Escuadrón Patrulla 47 saben lo difícil que es encontrar algo en estas aguas monótonas. En el cielo, los ojos de la Armada norteamericana están provistos de artillería antisubmarina y dispositivos de vigilancia, búsqueda y rescate. No existe lugar en este escenario al cual no podamos llegar en un lapso determinado. Siempre tenemos un avión listo que puede despegar en menos de una hora. Siempre está disponible. Y si hay que emprender una misión de rescate por cualquier tipo de piratería o cualquier otra causa, el BP-47 estará en el lugar lo antes posible. Los aviadores conocen el área como la palma de su mano, pero ni siquiera ellos pueden explicar todo lo que experimentan allí. Nos contaron historias, hubo rumores acerca de sucesos extraños en los aviones. A veces vemos cosas que no quedan registradas, escuchamos sonidos extraños, pero luego, cuando aterrizamos y queremos reproducirlos, vemos que no quedaron registrados. Hay relatos de cinturones de seguridad que se desabrochan, escotillas que se abren y se cierran solas en determinadas zonas. En un trabajo de alta tecnología y gran riesgo como este, es conveniente estar atentos. Los hombres y las mujeres que recorren ese cielo indómito saben que los barcos no son los únicos desaparecidos. El cielo que cubre el Mar del Diablo también se llevó unos cuantos aviones. Una desaparición más misteriosa que todas las demás obsesiona a las tripulaciones que vuelan diariamente por allí. 22 de marzo de 1957, 4:48 AM.
Un Stratofighter C-97 de la Fuerza Aérea Norteamericana despega de la isla de Wake rumbo al Aeropuerto Internacional de Tokio con 67 militares a bordo. Son las 4:50, el despegue fue normal. Está previsto que el vuelo se complete en 9 horas y media y el avión lleva combustible suficiente para 13 horas y media. Durante las primeras 8 horas el vuelo es normal. A las 2:30 p.m., el piloto comunica por radio que la hora estimada de arribo es a las 5 p.m. y agrega que todo el equipo funciona con normalidad. El clima es bueno. Las condiciones de vuelo son casi perfectas. 1 hora y cuarto más tarde, el piloto informa que está a 320 kilómetros de Tokio. Los controladores de tráfico esperaban que el avión aterrizara en menos de 2 horas. Pero el C-97 jamás toca la pista de aterrizaje. Los vuelos de búsqueda y rescate exploran miles de kilómetros cuadrados de superficie oceánica, siguiendo la ruta del vuelo. No encuentran nada. El enorme Stratofighter se esfumó en el aire. Algo dentro del Mar del Diablo o sobre él fue lo suficientemente poderoso como para eliminar a la sólida nave de la faz de la Tierra. ¿Qué pudo haber sucedido con este increíble avión diseñado para el combate que volaba en perfectas condiciones? Hasta hoy nadie lo sabe. Sigue siendo un misterio y un peligro desconocido que hombres y mujeres de la Fuerza Aérea deben aceptar en cumplimiento del deber. La altura es correcta. 1500 pies. El Mar del Diablo esconde bien sus secretos, pero las expediciones usadas y la investigación innovadora empiezan a revelar algunas respuestas sorprendentes a antiguas preguntas. Así como en el Triángulo de las Bermudas, en el Mar del Diablo nada es lo que parece. Los guardacostas japoneses registran más de 2.500 accidentes marítimos anuales en las aguas que rodean Japón. Esta masa de agua es extensa e implacable. Buscar un barco perdido aquí parece más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Es por eso que 14 años después de la desaparición del gigante Derbyshire en el Mar del Diablo, casi todos creen que jamás será encontrado. El informe oficial culpó a las fuerzas naturales y el caso quedó cerrado. Pero las familias de los tripulantes del Derbyshire no aceptaron esta teoría de brazos cruzados. Querían respuestas claras. Queríamos ver las pruebas que indicaran qué le había sucedido a la nave y el motivo por el cual 44 personas habían perdido la vida. Para volver a investigar el caso, había que encontrar nuevas pruebas que solo podían estar en el Derbyshire. Y la industria naval, todos estaban seguros de que no encontraríamos el barco. Familiares se negaron a rendirse. En julio de 1994, una expedición conducida por David Mearns de Oceaneering Technologies se adentró en el Mar del Diablo. Estaban convencidos de que resolverían el caso. Su esperanza estaba fundada en una pista. Cuando el Derbyshire se perdió, los aviones de búsqueda y rescate denunciaron una mancha de aceite próxima a su última ubicación conocida. Nunca nadie utilizó esta mancha como una pista clave para salir a buscar el barco. Había incertidumbre acerca del tamaño de la zona en donde debía buscarlo. ¿La mancha estaba exactamente arriba del barco o se había desplazado por la corriente? 100, 150 kilómetros, nadie lo sabía. Pero instintivamente supe que la mancha era un hito importante que nos conduciría a los restos del naufragio. Con esta única pista, David Mearns y su equipo intentarían lograr lo imposible: encontrar al Derbyshire y acallar el misterio. Montar una búsqueda no era sencillo, y en este océano vasto y violento, la probabilidad de encontrar el Derbyshire era ínfima.
El lecho oceánico estaba a kilómetros de profundidad, y aun si el Derbyshire estuviera allí, no podían saber qué quedaría del naufragio a 14 años de su desaparición. Contra viento y marea, los expedicionarios pusieron toda su confianza en el dispositivo más moderno, el explorador a ultrasonido Towfish. Remolcado por el barco, el explorador recorrería el lecho marino, que estaba a 4 kilómetros de profundidad, y enviaría imágenes del mismo. Pero estos barridos sonoros también serían una carrera contra el tiempo. Cada día de búsqueda costaría decenas de miles de dólares. El equipo solo tenía dinero para 8 días de navegación. El explorador Towfish se sumergió en las aguas del Mar del Diablo y empezó a transmitir imágenes extrañas del lecho. Para el ojo inexperto, estas eran un embrollo de luces y sombras, pero para David Mearns algo se destacaba. La más alta está... Al final de ese trayecto empezamos a ver imágenes que nos resultaron un poco sospechosas. Cuando pasamos al trayecto siguiente, vimos aún más rastros. Finalmente, en el tercero reconocimos algo que pareció un gran espacio cubierto de material duro. No podíamos distinguir si se trataba de roca o metal. Aquí parece que tuviera... ¿Serían los restos que estaban buscando? El equipo sabía que las probabilidades de éxito y fracaso se habían equilibrado. Todo dependía de lo que vieran cuando el barco hiciera su segunda pasada. Cuando nos estábamos acercando al lugar donde el explorador empezó a emitir imágenes, perdimos el Towfish. Fue así, un segundo. Ese largo cable de acero grueso y reforzado se partió. Así se desprendieron de nuestro barco los $600,000 del Towfish. Supimos que lo habíamos perdido. El explorador Towfish, su gran esperanza, yacía a 4 kilómetros de profundidad sobre el lecho marino. El tiempo se acababa. El primer asalto para Mar del Diablo. Antes de que intenten recuperar el Towfish, una tormenta amenaza en el horizonte y el equipo debe cerrar las escotillas y prepararse para el impacto. Saben muy bien que aquí el clima es capaz de hacer estragos. La peor tormenta que se recuerde devastó a la marina más poderosa. Hoy, la misma marina está provista de la más alta tecnología y armada de valor por la enseñanza de la historia. Pero, ¿será el destino de estos navegantes el de enfrentar la renovada ira del Mar del Diablo? Al final de la Segunda Guerra Mundial, la séptima flota de la Armada norteamericana hizo base en Japón y desde entonces dominó el Pacífico. La séptima flota recorre las aguas japonesas sin temor, al menos de adversarios humanos. Pero estos navegantes saben que si bajan la guardia, el Mar del Diablo puede atacarlos en un abrir y cerrar de ojos. Muchas veces hay vientos suaves en popa. Eso es lo mejor que puede suceder. Si miras el horizonte, sentirás una brisa calma y un sol espléndido. Si no perteneciera a la Armada, quizá estaría aquí bronceándome al sol. Pero podemos desplazarnos 4 horas y ¡bam! De pronto... Es como si el diablo te golpeara. Nunca sabes qué va a suceder. Para sobrevivir en el Mar del Diablo, es necesario saber con qué puede atacar. En esta zona de peligro, lo más importante no son los pilotos de guerra, sino los meteorólogos, capaces de explorar cielo y mar en busca de cualquier amenaza. Estos hombres no pueden fallar. El error más leve podría conducirlos a zonas de peligro, donde las tempestades más asesinas podrían atacar violentamente sus barcos. 2990. Deberíamos intentar. Parece increíble que estos poderosos barcos de guerra, diseñados para repeler a los más temibles enemigos, puedan ser tan vulnerables a un ataque de la naturaleza. Pero el Mar del Diablo ya les mostró lo que puede hacer con ellos. Todavía recuerdan aquella tragedia. Diciembre de 1944.
La Segunda Guerra Mundial brama en el Pacífico. Los escuadrones suicidas de los kamikaze japoneses son los enemigos más temidos en este escenario. Pero el terror que inspiran está por ser superado. Operativo 38. Un grupo de portaaviones de la Armada norteamericana bombardea y debilita a las fuerzas japonesas en las Filipinas, antes de que la invasión de MacArthur ataque la playa. Luego de 3 días de bombardeo al enemigo, las naves deben interrumpir el ataque y ponerse en formación para reabastecerse de combustible. Pero una fuerza letal toma impulso en el horizonte. Es mucho más destructiva que todo lo que los japoneses puedan arrojarles. Mientras intentan reabastecerse en las aguas turbulentas, los barcos son asediados por la creciente furia de un tifón. Aquí no hay dónde esconderse de la tormenta. De repente los marinos del Operativo 38 se ven inmersos en la peor batalla de su vida. El mar fue descrito como montañoso, muy agitado y por supuesto los barcos se bamboleaban y cabeceaban. El viento oscilaba entre los 90 y los 135 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 220. Por esto el nivel de ruido era tremendo. Los barcos se movían de lado a lado y de arriba a abajo. Fue una experiencia terrible para quienes estuvieron a bordo. Hubo varios navegantes que habían vivido la amenaza de los kamikaze y aseguraron que el tifón fue quizá la peor experiencia de su vida. Tras su paso, el tifón dejó 765 marinos norteamericanos muertos. Fue la peor catástrofe natural padecida por la Armada estadounidense durante el siglo XX. Destrozada, la poderosa flota regresó como pudo al puerto, soportando las heridas de la batalla. El violento tifón había tomado al Operativo 38 por sorpresa. Para evitar un desastre como este en el futuro, la Armada colocó estaciones meteorológicas a lo largo de todo el Pacífico. En la actualidad, el Comando Meteorológico y Oceanográfico de la Marina Norteamericana de Yokosuka, Japón, se mantiene alerta. 2.20. El Mar del Diablo está poblado de violentos tifones. Esta zona mortal es una fábrica de huracanes. Sus aguas cálidas pueden generar unos 30 tifones asesinos al año. Vientos voraces de 320 kilómetros por hora y olas de hasta 20 metros que se desplazan a 80 kilómetros por hora, devastando todo a su paso. La altura máxima del agua a causa de esta tormenta es de unos 9 metros. Por eso mantenemos los barcos lejos de esa zona. Evitamos que se acerquen a la costa de China. Se calcula que la tormenta desplegará vientos de unos 150 kilómetros por hora con ráfagas de 190 al avanzar hacia el oeste. Cuando el viento supera los 170 nudos o los 310 kilómetros por hora, el tifón se convierte en supertifón, una de las fuerzas más devastadoras de la naturaleza y la peor pesadilla de un meteorólogo. En un supertifón puede haber olas de más de 10 metros, mucho más altas de lo que puede enfrentar una embarcación. Las mismas son capaces de hundir barcos y portaaviones, destruir instalaciones portuarias y viviendas isleras. Devastan todo lo que encuentran. Un viento de 310 kilómetros por hora tira abajo paredes de cemento y edificios. La tarea de un meteorólogo naval es asegurar que cuando un monstruo como estos se engendra en el mar, no tropiece con ningún barco de la Armada norteamericana. Si están cerca de la costa, las naves pueden soportar la tormenta con relativa seguridad en un puerto, pero las que están en mar abierto no tienen más alternativa que sobrellevar la furiosa tormenta. Muchos de los barcos perdidos en el Mar del Diablo desaparecieron durante los meses más fríos del invierno, cuando las tormentas son más frecuentes y letales. Pero estos son barcos gigantes.
Diseñados para soportar las peores condiciones, un tifón por sí solo no debería hundirlos. Cuando el inmenso carguero MV Derbyshire se adentró en el Mar del Diablo, era septiembre de 1980, plena temporada anual de tifones. El 9 de septiembre a las 10:19 a.m., el capitán informó que el Derbyshire estaba soportando vientos de 130 kilómetros por hora y olas de 9 metros. Pero el capitán no se preocupó demasiado. Estaba seguro de que un barco tan grande y bien diseñado como el suyo debería soportar sin problemas condiciones aún más inclementes. Informó que su arribo al puerto no se atrasaría más que unos pocos días. Pero el Derbyshire desapareció sin dejar rastros. ¿Cómo pudo haberse equivocado tanto? ¿La respuesta estará sepultada en el agua? Hoy, los investigadores desentrañan los secretos más profundos del Mar del Diablo. El Centro de Ciencia y Tecnología Marinas de Japón enviaba habitualmente embarcaciones a estas profundidades. El sumergible Shinkai 6500, orgullo de la flota, fue diseñado para sumergirse hasta el fondo de los océanos más profundos. Los científicos marinos pasan largas horas en las profundidades oscuras, revelando un mundo desconocido de proporciones casi increíbles. En algunos lugares, las fosas más profundas del lecho superan los 11.000 metros por debajo de la superficie. Si la montaña más alta del mundo, el Monte Everest, se alzara desde este abismo, quedaría a más de 2 kilómetros de la superficie. Los investigadores solo arañaron la superficie de este mundo submarino. ¿Será esta la sepultura definitiva de los submarinos de la Segunda Guerra Mundial, perdidos por causas desconocidas? No se sabe qué pueden ocultar estas profundidades sombrías. Algunos incluso sugirieron que hay una fuerza extraterrestre que vigila el lecho del Mar del Diablo. La versión de un investigador ruso se divulgó ampliamente en las publicaciones de asuntos paranormales. El 18 de agosto de 1980, la nave soviética Vladimir Boberov regresaba de una misión investigadora en las proximidades de la costa de Japón. El profesor Platenov, líder de la expedición, aseguró que estaba de guardia cuando de repente un objeto no identificado saltó del fondo del mar y dio vueltas alrededor del barco. Según el profesor, tenía forma cilíndrica y chamuscó la zona con una luz azul enceguecedora. El profesor informó que el extraño aparato no se parecía a nada de este mundo y que dio vueltas alrededor del barco por varios minutos y luego se sumergió en el océano tan repentinamente como salió de él. A lo largo de los años, otros contaron historias parecidas que hicieron crecer el folclore del Mar del Diablo. Pero hay otras explicaciones para apariciones repentinas de objetos. Los científicos japoneses descartan la existencia de una fuerza extraterrestre bajo el mar. Para ser sincero, casi todos los fenómenos son explicables a través de nuestros conocimientos y nunca presencié un suceso tan extraño. ¿Qué fuerza natural podría disparar objetos desde kilómetros de profundidad? Podríamos encontrar una respuesta en las profundidades al oeste del Mar del Diablo, donde el núcleo líquido de la Tierra amenaza con romper la frágil corteza. Las fuerzas violentas pueden estallar desde el lecho oceánico sin aviso previo y luego desaparecer tan rápido como aparecieron sin dejar rastros de su furia. Excepto quizás el misterio de un barco desaparecido.
En la década del 50, un informe del New York Times acerca de una desaparición misteriosa condujo la sospecha mundial hacia el Mar del Diablo. El 23 de septiembre de 1952, el Kaiyo Maru 5, una nave de investigación de la organización guardacostas japonesa con 31 tripulantes a bordo, se dirige al arrecife Mojin, en el Mar del Diablo, para observar extraños movimientos subacuáticos. El barco avanza rápido y la tripulación espera alcanzar el arrecife en menos de un día. Pero después de 3 días sin recibir mensajes por radio, los guardacostas lo dan por desaparecido. Los barcos vecinos desvían su ruta en busca de sobrevivientes. No encuentran a ningún miembro de la tripulación del Kaiyo Maru. El misterio crece hasta que, por casualidad, los investigadores son testigos de un violento fenómeno natural. Si esto hubiera ocurrido bajo el Kaiyo Maru, este se habría hecho añicos inmediatamente, sin tiempo para pedir auxilio. Los investigadores encontraron algunos restos de barco, pero ninguno de estos llevaba el nombre de la nave. No había testigos de la tragedia. El destino del Kaiyo Maru seguiría siendo un secreto del Mar del Diablo. Los familiares, doloridos, se vieron obligados a admitir que el barco simplemente había desaparecido y con él sus esposos, hijos y padres. Los guardacostas japoneses recomendaron a los capitanes evitar el arrecife Mojin por el riesgo de una erupción submarina, y así nació una leyenda. Pero los estruendos en las profundidades pueden matar de varias maneras. Cuando un terremoto castiga las ciudades costeras japonesas, los residentes corren hacia las colinas. Un terremoto en el lecho marino envía una onda impetuosa hacia la superficie. Una gran masa de agua es desplazada y avanza a gran velocidad por el océano. Esta fuerza irresistible se llama tsunami, la más mortífera de las olas. En mar abierto, las olas tsunami pueden desplazarse a más de 800 kilómetros por hora. Quien esté en su camino, en el continente o en un puerto, no se salvará. De niño, Takao Suzuki fue uno de los pocos que se salvaron cuando un tsunami devastó esta aldea. Fue tremendo. A las 12 de la noche irrumpió el terremoto. Minutos después llegó el tsunami. La gente trató de escapar. Las víctimas fatales no estaban muy lejos de nosotros, pero murieron. A lo largo de la historia, los tsunamis se llevaron cientos de miles de vidas humanas. Aún hoy, los tsunami provocan estragos en las costas de Japón. A menudo la gente no tiene en cuenta la amenaza que representan hasta que es demasiado tarde. Nadie es más consciente de la tremenda fuerza del tsunami que Chip McCreary, del Centro de Alerta del Tsunami en el Pacífico. Hasta un tsunami de 3 metros es muy destructivo porque el nivel del mar subirá unos 3 metros y permanecerá unos 5 minutos, 10 minutos o 15 minutos. Y durante ese periodo el agua avanza sobre la orilla y puede desplazarse a gran velocidad. Además de provocar inundaciones, el agua golpea con fuerza, derriba construcciones y arrastra escombros que a su vez hacen de arietes. No sorprende a nadie la sugerencia de que estas olas monstruosas podrían ser la causa de la desaparición de los barcos en el Mar del Diablo. Pero quienes conocen bien el tsunami dicen que esto es improbable. En mar abierto, un tsunami altamente destructivo solo puede llegar a 1 metro de altura o menos, debido a que estas olas tienen longitudes de ondas muy grandes. El tiempo que demora la ola en subir y bajar es largo. Puede tardar 20 minutos e incluso hasta 1 hora. Este ascenso y descenso del nivel del agua en medio del océano pasan casi desapercibidos.
Si bien provocan grandes destrozos en la costa, no se puede culpar a los tsunamis de la desaparición de los barcos en el mar. El tiempo se agotaba para la expedición que buscaba el Derbyshire en alta mar. El explorador de ultrasonido Towfish había emitido la primera imagen prometedora del lecho submarino, donde se había perdido la nave, pero antes de que pudieran comprobar que correspondía a restos de un naufragio, el aparato se soltó y el Mar del Diablo se lo apropió. Ya la tormenta había amainado y la misión podía continuar. Intentarían recuperar el Towfish para identificar el hallazgo, pero ¿estarían preparados para lo que encontrarían a 4 kilómetros de profundidad? Nada es seguro en el Mar del Diablo, considerado por algunos el Triángulo de las Bermudas del Pacífico. Aquí los barcos desaparecen de la superficie, los submarinos se zambullen en sus tumbas y los aviones desaparecen del cielo. Algunos culpan a fuerzas sobrenaturales, otros a la naturaleza. No hay duda de que esta es una de las extensiones de océano más letales de la Tierra. Pero una pieza del rompecabezas demostró ser claramente demostrativa. El Mar del Diablo frustró un intento de resolver el misterio del barco perdido Derbyshire. El equipo expedicionario perdió el explorador de ultrasonido Towfish justo cuando éste empezaba a transmitir imágenes de una formación sospechosa desde el fondo del océano. Entonces decidieron emprender una misión de rescate, un intento desesperado de recuperar el Towfish e identificar el objetivo hundido. Alistaron su vehículo operado por control remoto, o ROV, al cual la misión podría llevar a su límite. ¿Podría el marco de titanio del ROV soportar la presión aplastante que encontraría en aquellas profundidades? Unos pocos cables delgados eran lo único que sujetaba a este sumergible de alta tecnología al barco. Si algo fallaba a 4 kilómetros de profundidad, nada podrían hacer desde la superficie. Estábamos muy preocupados. Este dispositivo tan costoso había quedado varado en el lecho del mar, donde también se hallaban los restos del naufragio que buscábamos, pero sin una foto que lo demostrara, nadie nos creería. Por eso, si regresábamos sin haber cumplido nuestro objetivo, habríamos fracasado en todo sentido. Recuperamos nuestro Towfish, lo cual fue técnicamente muy difícil. Debíamos sujetar esta sonda de 1 tonelada y levantarla hasta la cubierta. Luego tuvimos que sumergirnos hasta el objetivo y solo nos quedaban unas 6 horas para regresar. La ansiedad a bordo creció como nunca hasta que aparecieron las primeras imágenes. El ROV detectó un rastro de mineral de hierro, el cargamento que llevaba el Derbyshire cuando desapareció. El metal retorcido confirmó que se trataba de restos de un naufragio. Luego, el momento que todos esperaban. La prueba de que el enorme barco no había desaparecido. De que al menos para ese misterio había una solución. Encontrar un naufragio es emocionante. La gente aseguraba que jamás lo encontraríamos. Eso hace que el momento en que empiezas a ver los restos, que reconoces las imágenes, sea más emocionante. Para Paul Lambert, de la Asociación de Familias del Derbyshire, la noticia trajo alivio y un repentino y apabullante sentimiento de pérdida. Muchas familias, en lo íntimo, todavía no podían aceptar que el Derbyshire se hubiera hundido. En el lugar hay muchas islas desiertas, muchas mujeres. Creían que sus familiares estaban en alguna de ellas. Recordamos a todos los que perdieron su vida navegando el buque mercante Derbyshire. Y al ser encontrado el barco, esa idea es extirpada. Entonces se mezclan muchas emociones. La certeza repentina de que el ser querido ya no regresará.
Aunque habían pasado 14 años del naufragio, algunos todavía se aferraban a esa idea. Jeffrey Victor Underhill. Después de 14 años dolorosos, las familias de los desaparecidos obtuvieron la respuesta que habían estado buscando. Raymond William Taylor. Peter Lambert. Nigel Coates. Contra viento y marea, y a pesar de las críticas, David Mearns y su equipo habían logrado lo imposible. Habían encontrado el cuerpo retorcido del Derbyshire. Pero quedaba una pregunta: ¿qué catástrofe pudo haberlo sepultado en el fondo? Los hallazgos de la expedición ayudaron a los expertos a reconstruir los instantes finales del barco. El Derbyshire fue presa de un tifón del cual no pudo escapar. En medio de la tormenta, la distancia entre las olas era casi igual a la longitud del barco. Entonces, cuando el Derbyshire salía de una ola, su proa ya se clavaba en la siguiente. El mar siguió azotándolo hasta romper las instalaciones de la proa e inundar la bodega delantera. La proa se incrustaba en cada ola. Y a esta altura quizá ya sabían que estaban en graves problemas. Lo habrán sentido. Un capitán y una tripulación competentes advierten la lentitud con la cual la nave se eleva sobre las olas como consecuencia de la inundación de la proa. Con la proa bajo el agua, solo hacía falta tiempo para que las olas sumergieran las bodegas 1 y 2 y el barco comenzara un descenso del cual jamás podría recuperarse. El mar implacable lo rasgó en 3 partes y la presión lo deformó. La tripulación no tuvo posibilidad de salvarse. No pudieron echar al agua los botes salvavidas, no había manera de salvarse. Solo podían esperar que el barco sobrellevara la situación aún mientras zozobraba, pero creo que habrán vivido algunos minutos con la certeza, quizás unos 10 minutos con la certeza de que no podían hacer nada para salvarse. El acto final de la expedición fue colocar una placa conmemorativa en la cubierta de proa del Derbyshire. La misma contiene una plegaria por sus almas perdidas. Lamentablemente, el Derbyshire no fue el único barco que naufragó por esta causa. Pocos años después de su desaparición, sus 2 buques gemelos también fueron destruidos por tormentas a las cuales habrían sobrevivido si no fuera por las mismas fallas de diseño. La tragedia del Derbyshire llevó a mejorar dispositivos de seguridad que hoy son habituales en los barcos nuevos, pero muchas embarcaciones antiguas tienen los mismos defectos que condujeron al Derbyshire a su desaparición. Para Paul Lambert, aún falta para que termine la lucha. El misterio del Derbyshire podría estar resuelto, pero él no descansará hasta que todo barco sea seguro. No quiero que la vida de mi hermano Peter y la de las otras 43 personas se hayan perdido por nada. Y la única manera de lograrlo es hacer que se implementen las recomendaciones. Quiero que todos recuerden al Derbyshire y las vidas que no pudo salvar. La explicación del hecho no será un consuelo, pero al menos genera la esperanza de que otras desapariciones puedan ser explicadas. Y cada misterio resuelto mejora las probabilidades de los miles de marinos que diariamente se aventuran en el mar del diablo. Los entendidos confían en que con el tiempo, hasta los misterios más desconcertantes rendirán sus secretos. Cuando estás en el mar a bordo de un barco donde no hay nadie más que tú y la tripulación y la nave, las cosas ocurren y nadie se entera. Y el Derbyshire es uno de esos barcos que si no lo hubiésemos hallado nadie sabría lo que ocurrió. La gente podría pensar que fue arrebatado por algún fenómeno inexplicable. Pero demostramos que eso no es verdad. Ahora finalmente sabemos por qué se hundió, y esto me convence de que estas cosas tienen una explicación. Al menos en el caso del Derbyshire es así. Pero para otros, el misterio será perpetuo.
Muchos se dan cuenta de que hay numerosos fenómenos que no podemos explicar, aunque seamos testigos de los grandes avances científicos. Sin embargo, creo que no puedo convencer a quienes insisten en que no hay nada que la ciencia no pueda resolver. Cada día, esta masa de agua inmensa es surcada por cientos de barcos que hacen frente a las fuerzas naturales y al terror de lo desconocido. Mientras los misterios del Mar del Diablo permanezcan velados, los navegantes solo podrán rezar por salvarse de estas, las aguas más mortales del Pacífico.